el municipio de Ambalema está a orillas del río Magdalena, está aproximadamente a unos 50, 60 minutos desde Girardot y se vienen por toda la Ruta del Sol buscando hacia el municipio de Honda y aproximadamente a 50 minutos se encuentra uno en el municipio de Beltrán, Cundinamarca, una población que se llama Gramalotal. Ahí pueden dejar su vehículo y pasan al municipio de Ambalema. O si no, llegan hasta Cambao, Cundinamarca, pasan el Puente de la Libertad a 5 kilómetros y hacen como un giro en U, devolviéndose hacia el río ya por la parte del Tolima, hacia el sector del municipio de Ambalema, 13 kilómetros. Clima cálido, seco, delicioso, un clima para realizar cualquier actividad al aire libre, es un clima bastante agradable para estar con la naturaleza y para poder disfrutar de todo lo que tenemos aquí, de las aguas, de los ríos que nos bañan y de la naturaleza. Nosotros en estos momentos y durante muchos años venimos con el cultivo de arroz, cultivos de maíz, básicamente son los dos cultivos y algodón, pero ya en un 5 a 7% no más. La arquitectura que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos 3 bienes de interés común para las personas para que vengan a visitarlos, que es la estación del ferrocarril, que la tenemos muy bonita, muy bien restaurada. Tenemos la casa inglesa y tenemos también la factoría, que era donde se hacía el tabaco, que hoy estamos proyectándola para que sea la primera universidad de música del Conservatorio del Tolima en el norte del Tolima. Bueno, nosotros aquí los ambalemunos tenemos muchísimas tradiciones, especialmente aquí Ambalema en el tema religioso. Tenemos nuestra iglesia Santa Lucía y hacemos honor a la Virgen Santa Lucía, la Virgen patrona de los ojos. Vienen peregrinaciones de diferentes partes del país, muchas personas le tienen devoción por los diferentes milagros que ha hecho nuestra Virgen en muchas personas. Entonces vienen para el 13 de diciembre, que es el Día de Santa Lucía, vienen muchísimas delegaciones de diferentes departamentos, personas a pagar sus promesas aquí a la Virgen Santa Lucía. Bueno, pues yo mirando esa parte de que siempre pues en los pueblos, en la ciudad uno escucha que el himno de su pueblo, de la ciudad, y yo, aparte de que pues vivieron grandes artistas, músicos, y como un ejemplo grande, tuve el compositor del bunde tolimense, Nicanor, ¿verdad? Pero yo no, nunca me dijeron en la escuela, o yo miraba que vamos a cantar el himno de Ambalema, o el himno del pueblo. Entonces yo empecé y dije, bueno, voy a ver si podemos empezar a escribir el himno de Ambalema y para ver si podemos tener la oportunidad de dejarlo. Entonces yo empecé a escribir y salió esa letra, la tenía guardada cuando en una oportunidad vi que hablaron del himno y no, pues yo tengo acá una letra y grabé el himno, grabamos el himno y quedó prácticamente, se llevó y se presentó, lo acogió la alcaldía. Después de que lo cogió la alcaldía, ya quedó oficializado también por el Consejo Municipal, ya más adelante quedó oficializado. Y creo que quedó como el himno de Ambalema del cantautor Elber Aguirre. Bueno, aquí le suena. Ambalema, remanso de paz, tierra linda que me vio crecer, por sus calles empedradas, cuando niño feliz caminé. Qué orgulloso me siento cantando, Ambalema, ciudad colonial, casas lindas de bareque y columnas de Guayacán. Ambalema,
la tabacalera se distingue por su gente amable, el constante sonar de las olas y el arrullo del río Magdalena. Estas palabras que el cantautor ambalemuno Elber Aguirre les va a dejar, de acuerdo a su pregunta, que sintamos Ambalema, que lo amemos, que lo querramos, que ojalá por la parte de las administraciones también, los que dicen que aman la cultura, que sienten amor por Ambalema, ese himno debía de repicar más. Ese himno debían de aprendérselo los estudiantes, los chicos, los niños. Habla de todo lo que es Ambalema, del amor que yo siento por Ambalema, donde habla desde las calles empedradas, cuando niño yo caminé, cuando en el río Magdalena me bañé, cuando prácticamente de las columnas de nuestras casas, de todo lo que es Ambalema, del emporio que tenemos aquí, como el caso de Pajonales, que es el motor de Ambalema, que sintamos ese himno y que nos lo aprendamos y lo practiquemos más y que amemos a nuestro Ambalema, lo querramos como yo lo siento y lo amo y lo llevo en mi corazón. Mi Dios me dio la oportunidad, mi padre me enseñó a tocar una guitarra y dejé un himno para toda la vida, quedó como una historia grande. La fundación se llama Fundación Amigos de Ambalema Viva, Ambaviva. Fue fundada el 13 de agosto del 2013. Un grupo de amigos que, viendo el deterioro del pueblo, como estaban dejando acabar el pueblo y preocupados por eso, nos reunimos y creamos la fundación para defender el pueblo, para que no siguieran tumbando las casas y a ver si de pronto la administración municipal y el ministerio le paraban bolas, porque fue declarado monumento histórico, pero era como si no hubiera nada, como no le paraban bolas a eso. Entonces se creó la fundación para eso. La fundación trabaja en la parte social con adulto mayor y con niños, trabajamos en la parte ambiental tratando de proteger el medio ambiente y trabajamos en la parte cultural. Esas son las tres funciones que tiene la fundación. Somos 17 miembros, el 90% de los miembros de la fundación no somos ambalemunos. Bueno, la Semana Cultural es una semana que empezamos a hacer como desde el tercer año de haber empezado la fundación, tratando de revivir la cultura y la tradición de Ambalema y de la música colombiana. En Ambalema hay dos tipos de edificaciones. Unas que son como institucionales y vinculadas a la historia del tabaco, que son la Casa Inglesa, la Factoría. Las otras son instituciones, que es la estación del ferrocarril, que son las iglesias, el templo antiguo, digamos, cosas institucionales o de producción. Pero lo realmente fascinante de Ambalema son las construcciones privadas, las casas, las viviendas, que son las que fueron construidas con una arquitectura que ha sido clasificada como vernácula, es decir, es una arquitectura generada por los habitantes de Ambalema, obviamente pues cogiendo influencias de la arquitectura española y de las técnicas, pero realmente es como una reinterpretación, porque Ambalema tiene una cosa fascinante y es que siempre ha tenido como un vínculo con los incendios, pero en 1825 Ambalema, que era un pueblo pues muy antiguo, pues viene desde la colonia, 1627, se inició como un pueblo de indios, se incendia y entonces se tiene que reconstruir el pueblo, quedó sobre cenizas y esos habitantes que ya eran ciudadanos libres de Colombia interpretan todo lo que había de los códigos y de las costumbres y de las técnicas y hacen una ciudad única en su estilo, pero porque es original de lo que ellos interpretaron y aplicaron y cómo los materiales de la zona y todo lo incorporaron, y esa es la fascinación de Ambalema, que es una arquitectura
hecha única por sus habitantes, puede que se parezca a otras cosas, pero esa versión es única y es hecha ya por colombianos, o sea, por ciudadanos independientes del gobierno de España. Entonces es una cosa increíble. Lo primero es que estamos en unos tiempos distintos. Yo, desde el punto de vista de ciudadano del mundo, yo veo que hoy en día ya no necesita uno vivir en una ciudad de 9, de 10 millones de habitantes con tráfico, con buses, con contaminación, sino que puede vivir en sitios y estar conectado tanto por los medios virtuales, las redes, el internet y todo lo que está por descubrirse eso, como por las vías. O sea, Ambalema está a 1 hora de Ibagué, está a 150 kilómetros de Bogotá. O sea, el futuro de Ambalema puede estar en Ambalema y debe estar en Ambalema, porque yo ya no necesito desplazarme tanto. Y fuera de eso, qué más lindo, qué mejor que vivir en un lugar que tiene significado, donde están mis raíces, donde comparto lo que mis antepasados hicieron y que es parte mía. Y esas dos cosas se pueden lograr en muchas disciplinas, obviamente no en todas, pero el futuro está aquí. Pero hay que concientizarse de que el futuro puede estar aquí, además porque Ambalema está en el corazón de Colombia, o sea, esta ubicación sobre el río Magdalena en la mitad del país, cerca de Ambalema, uno sale muy fácil al valle, sale al eje cafetero, estamos aquí por una carretera, sale directo a la costa por las nuevas vías. O sea, esto es un punto que tiene un futuro estratégico en lo que uno quiera, y es sobre el río Magdalena. Es que el río Magdalena es el espíritu de Colombia y va a renacer. Por ejemplo, solo la descontaminación del río Bogotá va a representar un cambio. Entonces yo lo que digo es que qué mejor que poder uno construir su futuro en el sitio donde están sus raíces, su historia, y que además es la historia y las raíces de Colombia, porque es que estamos hablando de que Ambalema es eso. Entonces, pues, el mensaje es, el futuro está acá. No hay que ir a buscarlo, sino hay que construirlo aquí. Pero hay todas las herramientas, como lo expliqué, para que sea aquí el futuro. El tabaco se le debe a los aborígenes del Caribe. El tabaco, dicen los científicos, nace y se desarrolla inicialmente posiblemente en la isla de Tobago, en las pequeñas Antillas, en el Caribe oriental, y ahí pasó al continente desde hace siglos y siglos y siglos, y los indígenas ya lo fumaban. Entonces ellos se recreaban con eso. Era su recreación, su solaz se lo pasaban metiéndose su tabacote de tabaco. El tabaco entra a Colombia por Venezuela. Y parece que los curas, igual que el cuento del café, lograron meterlo, y en algunas partes de Santander se logró cultivar con éxito. Después se fue regando por todo el país, donde había condiciones climáticas óptimas, como por ejemplo clima cálido y seco, esas eran dos condiciones, y suelos fértiles. Claro, en la época todos los suelos eran fértiles acá, entonces las cosechas iniciales de tabaco fueron fantásticas. Entonces se sembró acá, se dieron cuenta que era excelente la producción, entonces empezaron a sembrarlo en forma masiva. Llegaron muchos comerciantes de Bogotá y de Antioquia, comerciantes e inversionistas, y metieron dinero en la producción y el cultivo del tabaco, e hicieron de Ambalema la capital tabaquera de Colombia. Y aquí se producía la mayor cantidad de tabaco del país, de muy buena calidad. Ese cultivo del tabaco propició que Colombia se abriera un poco al exterior, al comercio exterior, y se exporta tabaco entonces a Bremen, a Alemania,
y a Liverpool en Inglaterra. Ya después empieza esto a desarrollarse acá muy rápidamente. La corona invirtió porque se dio cuenta que era muy buen negocio y las reformas borbónicas propiciaron justamente un reordenamiento del negocio tabaquero aquí en Colombia, en la Nueva Granada, perdón, en la Nueva Granada. Muy exitosa la cosa, los españoles fundaron un ente administrativo español que era el que regulaba la factoría. Las grandes factorías, se fundaron 4 en el país, 4 o 5, Ambalema era una de ellas. Las factorías se fundaron en los sitios donde había más producción de algodón, obviamente, y que necesitaba más atención, y la atención era que la calidad no se mejorara, que a la gente se le pagara los precios que más o menos debía ser, regulaban las relaciones entre los dueños de la tierra y los arrendatarios, las relaciones entre el que compraba el tabaco y el que lo producía, ¿sí? Y eso formó lo que un economista ibaguereño, lo que ese economista decía era que había un tipo de economía, de proceso económico en el planeta que llegaba cuando había cosas muy buenas, maravillosas, digámoslo, el dorado por todas partes, de una u otra manera, ¿no? De una u otra forma, piedras preciosas, petróleo, qué sé yo, economía de enclave. Sí, la economía se desarrollaba en un solo sitio porque había algo en ese sitio que era muy bueno económicamente, en este caso fue el tabaco. Posteriormente, en el 40 por allá, fue el caucho en el Amazonas. Y Manaos se convirtió en el gran centro cauchero de América del Sur, pero después, al igual que aquí con el tabaco, vinieron crisis, y eso murió, desapareció. La crisis se debió fundamentalmente acá, primero a que el suelo ya empezaba a cansarse, entre comillas, ¿verdad? Sí, no había abonos, no había agronomía, no había asistencia técnica adecuada, y la gente solo sembraba y sembraba y sembraba y cogía hojas, y los suelos empezaban a rendir menos y a hacerse un poco más frágiles frente al ataque de plagas. Una enfermedad que es una especie de roya, lo que le da al café, y eso dañó la calidad de la hoja de tabaco. Entonces los compradores alemanes e ingleses no quisieron comprar más tabaco, porque ya el sabor era feo, era amargoso y feo, no quisieron comprar, y entró la crisis del tabaco en Colombia, y obviamente en Ambalema. Hay una novela costumbrista que se llama Manuela, muy conocida en los colegios y debería leerse en todas partes, que muestra justamente el paso de una economía semifeudal, que era la de la cordillera, la de los grandes señores productores de panela y de café. Ese desarrollo del café aquí en Ambalema generó otras actividades, por ejemplo, la navegación fluvial, en la que Girardot jugó un papel muy importante. Entonces, eso le dio una enorme significación al tabaco de Ambalema y a la región. Girardot, Guataquí, Paquiló, Ambalema y Honda. Mucho comercio, mucha actividad. Es que la mayoría de los trabajadores de las tabaqueras eran mujeres. Fue algo muy, muy importante, y eso significó mentalmente una liberación, una revolución impresionante. Ya la gente compraban, pagaban, hacían lo que les daba la gana. Eso aquí se fundó un puerto cerca de acá, Beltrancito, frente a Beltrán, sobre el río Magdalena, y se fundó porque era que por ahí pasaba la línea férrea, pero como había tanto comercio, los barcos no podían llegar a Beltrán por la poca profundidad del río, entonces atracaban enfrente, y ahí fundaron una cosa impresionantemente, cantinas, tiendas, bares, de todo. Beltrancito, no quedan ruinas, Beltrancito, pero como somos un país sin memoria histórica, eso lo arrasaron, no hay señas de nada. Qué lástima, ¿verdad? Entonces, la mujer era la fundamental actriz, llamémoslo así, en el mundo de la elaboración del tabaco. Ellas le quitaban las venas a las hojas, los recortaban
para dejar las hojas bien parejaditas, bien emparejaditas. Ellas hacían los tabacos, ellas les ponían los anillos propios de cada fábrica, ¿ah? Los empacaban y listo, los despachaban. Ya después ya el tabaco se iba hacia otras regiones del país, sobre todo aquí en el tabaco ambalemuno, iba a los llanos orientales, al Tolima Grande, al Huila pues, y un poco en el mundo cafetero. Entonces la mujer jugó un papel importantísimo en la elaboración, en el cuento del tabaco, pero enorme. Sí, yo tengo 65 años, tengo más o menos 55 de estar pescando. Y pues vivo de la pesca, mi hermano me enseñó a pescar. Mi papá era pescador, pero me enseñó fue mi hermano. En tiempo de bajanza se consigue el bagre, la mueluda, patalón. Y en tiempo de subienda se consigue bocachico, en puro, capaz. Pues uno puede coger hasta, ¿qué le digo? 20 kilos, como otro día puede coger 10, como hay días que no se coge nada. Pues que cuidarlo, no ayudarlo a acabar, ¿no? Digo yo, acabarlo, sí, cuidarlo, no acabarlo. Porque si uno lo acaba, pues, lo menos tanta gente que coge el pescado pequeñito. Para venderlo para afuera, para los finqueros que lo compran mucho pequeñito. Y si uno lo coge, pues lo acaba. Uno lo va a coger, por lo menos si están huevudos, lo va a vender y va a acabar los que se acaben en el río mar. Porque es que hay mucha gente que lo coge pequeñito para venderlo. Bueno, Santa Lucía es nuestra Virgen, la patrona de Ambalema. Fue traída a Italia, de Siracusa, Italia. Llegó a Buenaventura y venía para un pueblo que se llama Cucaita, que allá también existe la Virgen de Santa Lucía. Resulta que careció el río y no sé qué pasó y les tocó bajar a la Virgen, entonces la bajaron de ahí de la embarcación donde venía y la llevaron para la capilla que había, porque en esa época no había todavía iglesia. Entonces acordaron dejarla porque el río siempre duró bien crecido y entonces la dejaron acá y quedó como la Virgen de Ambalema. Eso fue más o menos en 1560, algo así. Al principio ni siquiera se había formado Ambalema todavía porque nosotros somos de 1563. Entonces se quedó. Y nuestra Virgen es la única que nos trae verdaderamente turismo. Por eso lo queremos tanto, porque aquí, la víspera de Santa Lucía, hacemos una cosa que se llama la balsada. Entonces, se monta la Virgen donde se desemboca el río Recio, al Magdalena, y ahí bajamos con la Virgen. Tipo 6:15, 6:30, estamos llegando aquí al malecón, por ahí faltando un cuarto para las 7. Y ese día hay una romería y viene gente de todo Colombia a ver lo de la balsada. Al otro día es la Virgen de Santa Lucía. Entonces, ha habido mucha gente, muchísima gente. Entonces, por eso es nuestra patrona, la Virgen de Santa Lucía.